formación y trabajo, pues prácticamente toda mi vida profesional ha sido en el DANE. La parte de haber entrado tanto al CIDER como a hacer una investigación de este tipo para mí fue una experiencia en lo particular muy novedosa. Me ha abierto el campo de exploración y de ver las cosas desde una óptica muy distinta, porque por mi formación y por las cosas que yo hago y el quehacer del DANE, la visión que uno tiene es muy reduccionista, está muy ligada a los números y está ligada a marcos que no son de fácil conexión interdisciplinaria, ¿no? Básicamente la experiencia del comedor comunitario, las entrevistas y el entrar en contacto con la gente también le abre a uno otra óptica, aparte de los resultados que uno espera encontrar y lo que realmente uno se encuentra. El estudio decidió marcarse como el vínculo entre la inseguridad alimentaria y la sostenibilidad socioeconómica. Esta idea surgió básicamente de cuando yo quería hacer mi proyecto de posgrado. Vi en un libro de economía del desarrollo un capítulo, una parte donde hay una conexión entre el hambre y la productividad física de las personas, y es donde teóricamente se demuestra que las personas que padecen desnutrición o que tienen que hay una ligación entre el hambre o procesos de desnutrición, su capacidad a lo largo del tiempo para ser productiva disminuye. Ya aterrizado, ya en la práctica, tratar de ver eso no es tan sencillo como uno cree, porque tiene limitaciones que son teóricas y que son de orden operativo. ¿Cómo puedo yo relacionar aspectos físicos con aspectos laborales? ¿Cómo yo defino variables? ¿Cómo mido yo el que una persona tenga medidas biométricas que le estén determinando unos indicadores, y eso cómo lo relaciono con la capacidad para conseguir empleo, con la capacidad para generar más cantidad de producto al día o por un determinado número de horas? Es algo complejo. Ya cuando entré al CIDE y ya cuando empecé a ver otras ópticas, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, la pobreza, yo inicialmente tenía una concepción economicista, monetarista, muy quedada en la década de los 50, los 70, y que aún se hace política con esa visión, que es la visión monetarista de la pobreza, que es la captura de la información y la captura de información en un espacio y en un punto en el tiempo, y unidimensionalmente o multidisciplinariamente de ciertos aspectos económicos de las personas, pero dejando de lado muchos otros, ¿no? Aspectos que solo se pueden ver de forma dinámica. Entonces ya después aprende uno diferentes visiones de pobreza, ya empieza a entender la pobreza como un proceso que no es absoluto y que puede ser fácilmente comparable en diferentes territorios, espacios de tiempo, sino que se relativiza, o como algo que puede ser teórico y en lo práctico tiende a relativizarse. Ya después entra uno a ver el enfoque de Zen, y ya después para mí algo muy novedoso fue ver el concepto de la vulnerabilidad. Para mí es como que revolucionar el concepto de la pobreza, porque uno como economista siempre está determinado a que la pobreza se mide por una línea o por unas necesidades básicas, y quien cumple ya no es pobre, y quien no cumple pues está por debajo de esos estándares, es pobre. Ya aquí uno comienza a ver que la vulnerabilidad incluye otros aspectos dinámicos, captura otro tipo de información, y se trabaja con las historias de vida de las personas, con las dinámicas de vida de las personas, con la movilización de activos, con el entorno, con factores internos, externos,
con una multiplicidad de cosas que son muy novedosas y que también se pueden integrar a esos elementos cuantitativos. Bueno, voy a exponer más o menos cómo está diseñada la tesis o mi proyecto de grado, lo que son los objetivos, el contexto y un poco la justificación de por qué se hace, dónde se hace, cómo se hace, el marco conceptual, que ya les estoy introduciendo, la metodología, cómo se desarrolló, lo que se encontró, los resultados, las conclusiones y, bueno, elementos de preguntas y de propuestas que creo que es más pertinente como para abrir un debate. El objetivo general es tratar de entender un poco ese proceso de la inseguridad alimentaria inicialmente, pero acotándolo, porque cuando uno habla de hambre es un proceso que se puede dar de muchas maneras. La inseguridad alimentaria es un proceso que se puede dar de muchas maneras, como lo determina la FAO, las Naciones Unidas. Hay muchas dimensiones de la seguridad alimentaria. Está la falta de recursos, la falta de o la imposibilidad de acceso, el aspecto de la calidad de los alimentos, es una multiplicidad de cosas. En el que yo me quedo es en la incapacidad de las personas para poder acceder a los recursos o la inequidad de condiciones para que todos accedan de la misma forma. Lo que yo trato de ver es cómo y dónde opera ese fenómeno de la inseguridad alimentaria por inequidad en el acceso, o por qué hay personas que tienen privación para poder acceder a los recursos, porque unas sí pueden y otras no, en contextos donde hay oferta alimentaria suficiente para suplir a todos. Entonces, bueno, ya aquí empieza uno a entender que ese fenómeno puede estar relacionado con elementos de privación. Esos elementos de privación están determinados con la carencia de recursos y no es con cualquier carencia de recursos. Aquí ya empiezan a mezclar elementos con las teorías, con la teoría de Amartya Sen, las capacidades de las personas o ese motor que posibilita que las personas puedan acceder a las cosas o que puedan generar activos productivos. Tratar de mirar causas, impactos y cómo se articulan esas privaciones o esas crisis relacionadas con la inseguridad alimentaria con las estrategias de respuesta, con los mecanismos de respuesta que tienen las personas para adaptarse a esas crisis. Cómo una persona puede responder tanto a la privación como a la incapacidad para poder acceder a los alimentos. Y luego, ¿qué hace la política pública o la acción pública si se habla en un contexto más general, ¿no? En este caso la política pública está determinada por el acceso de las personas a los comedores comunitarios. Digamos ya ahorita en un contexto más específico les explico. Los objetivos o básicamente la tesis está yo traté de estructurar tres momentos. Primero, los eventos críticos relacionados con la privación, con las carencias de las personas y con la inseguridad alimentaria. Segundo, las estrategias que establecen las personas que son indefensas o que son vulnerables a esos fenómenos relacionados con la inseguridad alimentaria. Y el tercero es cuál es la incidencia o cómo influye la política pública y realmente esos mecanismos de focalización del Estado o esa política o ese papel del Estado en decir, bueno, las personas que son indefensas sino que no tienen la capacidad de responder ante sí mismas, ¿cómo entro yo a darles un respaldo y yo cómo entro a hacer como la base para que se vuelvan a integrar socialmente y a ser productivas, a tener una capacidad de autogeneración de sostenibilidad? Cuando ya uno entra a mirar el fenómeno de la pobreza, cuando entra uno ya a mirar el fenómeno del hambre o de la inseguridad alimentaria en el mundo, hay momentos y ya empieza uno a acotar.
hay hambrunas y hay hambre. Las hambrunas básicamente se han dado en los procesos de guerras mundiales o en los procesos históricos de países como China o Rusia, más o menos que se ubican en la década del 20, del 50 o del 60, el 40 un poco menos, en lugares específicos que son en estos países por la Primera o la Segunda Guerra Mundial o contextos históricos de los países de Oriente. Incluso en África también, cuando fue por sequía. Esto es una recombinación de elementos como mal ejercicio del poder, dictaduras, guerras, conflictos civiles o guerras entre países. Básicamente, cuando vienen también fenómenos climáticos como inundaciones, sequías, cuando no hay un sistema de planeación lo suficientemente organizado, viene la escasez de recursos y muere mucha gente. No se parece nada al fenómeno que yo quería estudiar. Yo quería ver al fenómeno del hambre oculta, que es un fenómeno que está ahí, pero que está disfrazado, que no se sabe qué es y que la misma sociedad de alguna manera es consciente por lo poco que se ve en los medios, pero que realmente no se habla de ello y no se estudia internamente, tanto desde la política como desde la misma academia. Entonces entra uno a ver cuáles son las condiciones que lo llevan a uno a que haya indicadores, por ejemplo, biométricos de personas que sufren de desnutrición, que mueren por hambre, que tienen bajo peso o baja estatura, o fenómenos de privación. Entonces ya entra uno a ver las condiciones económicas de las regiones. En este gráfico se ve el valor agregado agrícola, cómo ha evolucionado en las últimas décadas, y se puede observar que América Latina es más o menos el promedio del mundo, que son tasas que oscilan entre 2 o 5%. Medio Oriente ha crecido un poco más, o sea que en términos de oferta alimentaria no estamos nada mal. Es más o menos un ritmo que crecen las poblaciones de América, unos 5, unos 7, 2 en el caso de Colombia. Concentración de ingresos, ya es un indicio que le permite a uno determinar cómo los países de la región se ven inequidad. Un país donde hay poca inequidad puede ser Suiza, puede estar alrededor del 4 para los próximos indicadores, del 0,4. Los de mayor inequidad, 0,6, y Colombia es un país que tiene una inequidad más o menos del 0,55. Ya contando, o ya precisando un lugar o un punto geográfico donde se reúnan las características de inequidad, donde haya pobreza, donde haya la suficiente oferta alimentaria, puede ser la geografía urbana, donde se pueden estudiar muchas cosas, fenómenos de migración, fenómenos de desplazamiento. Es un lugar donde se conjugan muchas cosas y es interesante, es propicio para hacer un análisis de la inseguridad alimentaria desde diferentes aristas. Bogotá se escogió no solo también por las características que tiene, sino por la recolección de información a nivel de estudio. Para uno es más fácil escoger un punto específico donde puede recolectar la información que tratar de hacer un estudio en general para toda la población, digamos. Por disponibilidad de recursos económicos y en tiempo se podría hacer un radio de acción más grande. Es representativo en el sentido de que la economía bogotana es un cuarto de la economía del país. Tiene características, sin embargo, de que más o menos el 15, poco menos del 15% está por debajo de la línea de pobreza. Hay pobreza extrema, más o menos 150.000 personas. Tan solo un quintil de la población, que es el más alto, concentra casi el 60% de los recursos, mientras que los dos más bajos apenas un poco más del 10%. Tiene un coeficiente de inequidad que es más o menos como el de Colombia, el 0,5,
tiene analfabetismo, todavía digamos en una ciudad como Bogotá, donde ya se ve la multiplicidad de cosas, de progreso en algunos ámbitos, todavía es una zona donde se ve analfabetismo, también se ven niveles de desnutrición y donde hay niveles de desplazamiento que de alguna manera son representativos, no tanto en el porcentaje como sí en el número de personas que la ciudad captura año tras año. Al analizar el marco conceptual, ya cortando, digamos, como esa geografía y ya estableciendo como esas características que me permiten determinar por qué yo puedo estudiar el fenómeno del hambre oculta, cuál es el lugar en espacio y en tiempo propicio para estudiarlo. Yo luego, ¿qué hago? Una revisión de todo lo que se ha hablado tanto del hambre como de la privación. Entonces primero se encuentra una visión economicista, una visión monetarista, ortodoxa, donde más que todo lo que se habla de la inseguridad alimentaria es que es un fenómeno donde se relacionan excesos o defectos entre oferta y demanda, que más que todo la carencia o la falta de acceso de las personas a los recursos puede estar determinada en función de la oferta de recursos o el crecimiento poblacional. Entonces los economistas lo que dicen o en lo que siempre están en función, digamos, es como la corriente predominante, es que la población está creciendo a un ritmo más alto de lo que los recursos pueden crecer. ¿Cómo se ajusta a eso? Por reduciendo la población, aumentando la oferta o creando las condiciones de mercado. Digamos, no es propiamente el enfoque más integral lo que me permite hacer un estudio particular de un fenómeno también particular, donde hay otras aristas que yo puedo ver. Eso es algo muy general y es muy establecido en un punto y en un espacio de tiempo, además de que es una corriente homogénea. No puedo estudiar todos los fenómenos de hambre de la misma manera en todo el mundo. Está la visión marxista, donde se considera que quien tiene los recursos o quien tiene legitimado el derecho de acceso a los recursos es quien tiene la capacidad de sustentarse, quien asegura su tranquilidad, digamos, en términos del acceso a la comida. Quien no tiene el acceso a los recursos ni a los derechos, a los medios de producción, siempre va a estar por fuera del sistema, y el hambre se explica de esa manera. Tampoco es una visión dinámica y particularista de este fenómeno. También está la falta de capacidades, ya aquí entras desde un punto de vista dinámico, es más interesante en el sentido de que él habla de que el fenómeno o el origen del fenómeno puede estar correlacionado con aspectos que tienen que ver con un nivel mínimo de dotación que algunas personas no tienen y que al no tenerlas, eso intrínsecamente los limita para entrar a un mercado donde tienen que ejercer una serie de funciones para establecer una serie de mecanismos o ejercicios que le permitan generar otros medios, otros derechos de acceso a los recursos. Entonces ya hay una correlación entre las funciones básicas, en este caso el cuerpo físico, la capacidad físico-mental, que es la que la mayoría de las personas tienen, especialmente las que tienen menos recursos. Lo único con lo que cuentan es su capacidad física para trabajar. Si una persona nace en un entorno de pobreza, no tiene recursos, cognitivamente va a estar limitada si no se ha alimentado bien, no puede rendir académicamente en la escuela, en el colegio. Por ende, si no tiene logros educativos, sus posibilidades van a estar muy limitadas para insertarse en el mercado laboral o para hacer actividades productivas, y ya por ende esa persona va a tener menos logros de vida. Y existe la visión de la globalización, que busca tratar de explicar el fenómeno tanto de la producción como de la distribución de los alimentos por el monopolio que ejercen las grandes cadenas alimentarias, tanto en la producción con la tenencia de la tierra, que es
la producción de recursos como la distribución, aquellos que tienen más poder económico y que con los procesos de globalización e integración económica entran a los países, y aquellos que son más vulnerables, o aquellos que tienen menos recursos o menos capacidades o menos medios para acceder a los recursos, van a tener mayor grado de exposición a ese impacto, de esa influencia de quienes más ostentan poder sobre el mercado. Hay otras visiones de género, por ejemplo, donde se habla que son aquellas personas como las mujeres las que son más vulnerables al fenómeno relacionado con la inseguridad alimentaria por sus condiciones intrínsecas. Luego viene también un recorrido en cuanto a la visión de la pobreza relacionada con la carencia de recursos, donde se pasa a una visión monetarista estática, donde solo se ve que aquellas personas que no tienen los ingresos potenciales para acceder a una línea, a una canasta de bienes, a una canasta mínima de bienes, son aquellos que son pobres, o son aquellos que tienen privación, pero ojo, no captura muchas otras cosas, no está diciendo por qué esas personas no pueden acceder a esa canasta mínima de bienes, por qué esas personas están limitadas, entonces no tiene en cuenta, por ejemplo, la privación política, no tiene en cuenta el entorno, no tiene en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la privación y que se pueden ver desde otras aristas. También está la visión de Amartya Sen, donde él lo que plantea es que la inseguridad alimentaria o el hambre es un mínimo absoluto que no se puede negociar, no es algo que se puede relativizar a cada país o a cada sociedad como se hace con la mayoría de cosas, y es que un bien o un servicio es relativo dependiendo del grado de utilidad que le genere al individuo, que es como la mayoría de las cosas es vista por los economistas, que todo es relativo en la medida de la cantidad de utilidad que me genere. Usted no tiene cómo acceder a las 3 comidas al día, usted empieza a tener problemas, y según Amartya Sen, eso es un mínimo absoluto que hace parte de un derecho fundamental y de un metaderecho, algo que de pronto no está escrito en la ley, pero que al tener implicaciones sobre las personas ya se lo convierte en una necesidad para toda sociedad, independiente de sus aspectos relativos. Y ya luego viene también está la pobreza crónica, que relaciona, digamos, carencias extremas de activos con otro tipo de privaciones en múltiples dimensiones de las personas, y es una forma de negación de los logros básicos. Y luego ya viene la visión de vulnerabilidad, que integra una serie de cosas, donde se busca ver el grado de exposición de las personas que carecen de activos, que tienen privación en diferentes dimensiones, cómo vienen eventos críticos de vida, cómo impactan esas personas, la capacidad de las personas que tienen para responder ante esos eventos, en este caso relacionándolo con la seguridad alimentaria. Se articula con la política pública, cómo entran, o con la acción pública, cómo entra un agente tercero, que puede ser un privado, un público o la sociedad, y cómo cambian los procesos de vida o las dinámicas de vida, y cómo cambian las estrategias de las personas para movilizar activos, para responder o para adaptarse ante esos fenómenos o ante esos cambios. Aquí básicamente lo que se trata de ver es, bueno, como ya lo he explicado un poco, las causas, las consecuencias, cómo la inseguridad alimentaria puede generar efectos irreversibles en las personas. Se habla también de factores internos y factores externos. Los factores externos es todo lo que tiene que ver con el medio exterior. Los factores internos, lo que hace, o el motor de vida que hace que una persona tenga una capacidad de respuesta frente a los eventos de vida diarios, ¿no? O en el caso contrario, las limitaciones o esa indefensión de las personas
para responder ante esos eventos críticos. El evento externo está más relacionado